Buenas tardes, profesor. En este video se va a realizar la explicación del algoritmo que determina la concavidad o convexidad en una determinada función. Para el ejercicio se debe dar como datos importantes la función que se va a utilizar, los valores del punto x sub a y x sub b, y también el valor de delta lambda. Para que la función sea convexa, todos los puntos que representan el lado izquierdo deben ser menores o igual a los puntos que representan el lado derecho. Y si esto ocurre de manera inversa, es decir, los puntos del lado izquierdo son mayores o iguales a los puntos del lado derecho, la función en cuestión será cóncava. Si se da el caso de que en el intervalo delimitado algunos puntos del lado izquierdo son mayores y otros menores que el lado derecho, esto se quiere decir que no se puede determinar la concavidad o convexidad en la función. X sub a y x sub b se utilizarán para determinar el intervalo en el cual se verificarán si la función es cóncava o convexa o ninguna de las dos. Además de mostrar esta información, se va a programar el algoritmo de tal forma que muestre la gráfica en pantalla, incluyendo la función el lado izquierdo y derecho, y el valor de la interpolación. Cada uno de estos elementos tendrá un color distintivo. Pasando a la explicación del algoritmo realizado, primero se importa la librería NumPy para determinar el intervalo en el que se va a evaluar la función, con el uso de arrange. También se va a importar la librería matplotlib para mostrar por pantalla el gráfico de la función, indicando el lado izquierdo con el color azul y el lado derecho con el color rojo. Lo primero que se hace es definir una función para retornar la evaluación de la función ingresada por el usuario con una variable x. Dado que la función se va a ingresar como string, se utiliza eval para poder utilizarla con una determinada variable que será representada por x. Lo segundo es definir la función que retornará por consola el tipo de función que se está evaluando, dando como resultado si es convexa, cóncava o indeterminada. Utilizando los valores de x sub a, x sub b, delta lambda y la función f, se calcula el valor del lado izquierdo al igual que el valor del lado derecho y se compara. Para hacer la verificación, se va a utilizar como parámetro para el intervalo delta lambda, el cual debe ser mayor a 0 y menor a 1. Los valores de lambda van a ir intercalando según el valor asignado a delta lambda. El lado izquierdo está definido por f del valor de lambda por x sub a más 1 menos el valor de lambda por x sub b, mientras que el lado derecho está definido por el valor de lambda por f de x sub a más 1 menos el valor de lambda por f de x sub b. En caso de que el lado izquierdo sea menor o igual al lado derecho, se define como respuesta que es una función convexa. En cambio, si el lado izquierdo es mayor o igual al lado derecho, se va a dar como respuesta que es una función cóncava. En el caso de que no se cumpla ninguna de estas dos condiciones, la respuesta final será indeterminada. Y luego de terminar la comparación, se muestra en la consola el resultado obtenido. Para graficar la función completa, se va a definir la función graficar función, la cual requiere como parámetros delta lambda y la función f. Se va a almacenar en una lista los puntos en x y se utiliza la función para determinar los puntos en y. Al igual que para los valores de lambda en la función anterior, se utiliza arrange pero en un determinado rango, en donde el valor de la variable y va a ir intercalando según el valor del delta lambda. Los valores de x se almacenan en su respectiva lista y los de y en la lista res. Finalizando el trabajo de la función, se retorna un plot que graficará la función con una línea negra en la pantalla. Posteriormente se utiliza la función graficar lados pantalla, la cual se encarga de graficar el lado izquierdo y derecho de la función con un color distintivo. Además de esto, se va a mostrar el gráfico realizado por pantalla con las respectivas identificaciones de cada color. Al igual que la función anterior, se hace uso de listas para almacenar los valores de x y los valores de y, pero en este caso en el intervalo definido por x sub a y x sub b, haciendo uso de los respectivos valores de x. Se graficarán por los valores del lado izquierdo con un color azul y los valores del lado derecho con un color rojo. El plot que muestra los valores del lado izquierdo utiliza la lista x y la lista rest, la cual está determinada por la evaluación de la función con los valores de la lista x,
mientras que el plot que muestra los valores del lado derecho está definido por la interpolación lineal de los valores entre x sub a y x sub b. Para mostrar al lado derecho como x todos los valores entre x sub a y x sub b, mientras que para y se utiliza estos mismos valores pero evaluado con la función determinada anteriormente. Finalmente, la función retorna la gráfica por pantalla con sus respectivas etiquetas. Para ingresar los datos se hace un sencillo input, pero para luego utilizar estos datos de la función definida con anterioridad. Como ejemplo, se va a tomar la primera gráfica mostrada en el video, la cual tiene como función x menos 1.5 al cuadrado más 0.5. En este caso, se utiliza 0.5 para x sub a, 2.0 para x sub b y 0.1 para delta lambda. Aquí se puede ver la gráfica con su lado izquierdo de color azul y el lado derecho de color rojo. También se muestra el tipo de función en la consola, siendo en este caso una función convexa.